Bueno, antes de terminar, vamos a hacer una breve referencia a quién fue el maestro Brázanelli, ya que durante la exposición hemos nombrado varias veces a este maestro y hemos aclarado de su, digamos, impronta dentro de la imaginería guaraní jesuítica. Este maestro Brázanelli, en cuanto a las artes plásticas, es decir, la arquitectura, la escultura y la pintura, las obras de él produjeron una reforma muy importante, muy parecida a las reformas que introduce o que llevó a cabo el padre Antonio Sepp en cuanto a la música. Las huellas que más perduran de las obras de este maestro y su reforma lo vamos a descubrir en los retablos y en las esculturas de las imágenes. El objetivo principal del maestro fue proporcionar modelos para los escultores de los talleres de los 30 pueblos. Pero surgió un problema. El traslado de la tercera dimensión presentaba mucha dificultad para ser interpretada por la mentalidad guaraní. Es decir, que no consiguió implantar totalmente su estilo, por una razón elemental, ya que no lograba la aceptación del pueblo guaraní. Es común encontrar en las obras que se realizaban en los talleres de los 30 pueblos, cómo el tallista guaraní iba introduciendo cambios o correcciones en sus obras. Todo esto hace que el maestro se abocara a interpretar al receptor guaraní, con imágenes talladas por él mismo, en un nuevo estilo, que el doctor Darko Sustersic llama a ese nuevo estilo, a ese sincretismo que surge. El doctor Darko Sustersic lo llama el barroco jesuítico guaraní de las misiones. A partir de 1691, el hermano Brázanelli comienza las obras en los 30 pueblos. Brázanelli llega allá por el año 1691, junto al padre Petragrasa. Lo encontramos en las reducciones de San Borja, de Concepción, de San Javier, de San Ignacio Miní y de Santa Ana. Pero también estuvo en Córdoba. Algunas de sus obras pueden encontrarse actualmente en Córdoba. Allí realizó 2 retablos. Uno se encuentra en la iglesia de la ciudad de Córdoba y otro retablo se encuentra en la capilla doméstica de los jesuitas en Córdoba. Dice el maestro Darko Sustersic que el mayor mérito que tuvo Brázanelli es el de tender puentes entre 2 culturas aparentemente muy distantes y muy diferentes. Es decir, tendió puente entre la cultura guaraní de la selva, de los bosques, y el mundo de la cultura europea, barroco y urbana. Ahora, ¿dónde nace? Vamos a tratar de conocer un poquito más la vida de Brázanelli. Nace en Milán en 1659 y fallece en las misiones jesuíticas, más precisamente en Candelaria, en 1728. El doctor Darko Sustersic hace un trabajo muy minucioso, siguiendo la permanencia y la estadía del maestro Brázanelli dentro de estos 30 pueblos. Ya dijimos que su llegada se remonta ya por 1691 y su inmediato paso por Córdoba. En la segunda etapa
lo sitúa en la reducción de San Borja, entre el año 1696 y 1705. En la tercera etapa lo encontramos en la reducción de Concepción de la Sierra, desde 1705 a 1720. Pero dentro de este periodo, de 1705 a 1720, hay rastros de su permanencia en 1712, 1718 y 1720 en las reducciones de Loreto y de Itapúa. Y la última etapa, de 1720 a 1728, año en que se produce su muerte, hay rastros de su presencia en Santa Rosa, en la reducción de Santa Rosa, Santa María de Fe, Santa Ana y San Ignacio Mini.